Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿A cuánto vale la presión atmosférica a nivel del mar? El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 1013,5 HPA. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Medir la presión atmosférica nos permite pronosticar las condiciones del tiempo. Por ejemplo, en condiciones de alta presión atmosférica, el tiempo está calmado y claro, mientras en condiciones de presión baja se esperan nubes y lluvias. Existen dos tipos de barómetros, el barómetro de mercurio y el barómetro sin mercurio o aneroides. La fórmula para la presión atmosférica es presión atmosférica igual a altura por densidad por gravedad. Existen varias unidades de medida para medir la presión atmosférica. Una de ellas son Pascal, que se representa con PA, el milímetros de mercurio, que se representa con mmH mayúscula G, la atmósfera física o simplemente atmósfera, que se representa con ATM, y el bar. Y ahora les vamos a poner un video. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la presión atmosférica. El aire que nos rodea tiene peso, aunque no lo notemos, y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todas las cosas que hay en la Tierra debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza se denomina presión atmosférica, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba nos encontremos en la atmósfera, la cantidad de aire por encima nuestro será menor. Esto hará que también sea menor la presión que el aire ejerce sobre un cuerpo ubicado allí. La ubicación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas también hacen variar la presión atmosférica. Precisamente, la relación que existe entre la presión atmosférica y el tiempo en un lugar determinado hace de ella una variable fundamental en la información meteorológica. La presión atmosférica puede medirse sencillamente, incluso de forma casera. Así lo hizo Evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano, en 1643. Tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo tapada en un extremo, la llenó de mercurio, tapó el extremo abierto y la introdujo en un recipiente lleno también de mercurio. Luego la destapó y vio que el contenido se vaciaba hasta aproximadamente los 76 centímetros. Dedujo entonces que una fuerza sobre el mercurio del balde debía estar evitando que todo el contenido de la probeta saliera por completo. De esta forma, Torricelli definió a esa fuerza como la presión atmosférica y con su experimento inventó el barómetro, que es el instrumento con el que se mide la misma. Sin embargo, Torricelli notó que no siempre el nivel de los 76 centímetros se mantenía estable. Los días lluviosos, el mercurio del tubo bajaba de los 76 centímetros y en los días soleados subía por encima de ese nivel. Dedujo entonces que el estado del tiempo estaba directamente relacionado con la presión atmosférica. Existen muchas unidades de medida para la presión atmosférica. Las más comunes son atmósfera, milímetro de mercurio, pascal y milibar. Para darnos una leve idea de la relación entre la altitud y la presión atmosférica, veamos el siguiente dato curioso. A una altura de 10.000 metros, la altura a la que vuelan los aviones, la presión atmosférica es 4 veces menor a la del nivel del mar. Esto produce que los aviones se expandan y encojan varios centímetros durante el vuelo. Debido a la rotación de la Tierra, el aire que hay sobre la superficie de nuestro planeta se desplaza a más velocidad en el ecuador que en los polos. Es por eso que la NASA hace despegar sus naves desde Florida para aprovechar la máxima propulsión de la propia rotación de la Tierra. Sin atmósfera, la Tierra no sería azul, sino una deslumbrante bola blanca de hielo
cuya superficie estaría a una temperatura media de 18 grados bajo cero. La presión atmosférica fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. ¡Hasta pronto! Principio de Pascual. En física, el principio de Pascual o ley Pascal es una ley enunciada por el filósofo matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incomprensible. El incremento en la presión de un líquido que se encuentra en reposo se transmite de una forma uniforme en todo el volumen y en todas las direcciones. Uno de sus experimentos más importantes fue la jeringa de Pascal. Este le permitió verificar cómo se manifiesta la presión a un líquido dentro de un recipiente. Al ejercer presión en el émbolo, el líquido se eleva a la misma altura que cada uno de sus tubos. La fórmula para el principio de Pascual es igual a la presión en todo el recipiente. Entonces se deriva la fórmula de P mayúscula igual fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre altura 2, de lo que resulta fuerza 2 igual a fuerza 1 por altura 2 entre altura 1. Las fuerzas sobre el área de la sección mayor, fuerza 2, se multiplica por la relación entre el área de la sección menor, donde se aplica la fuerza 1. Y ahora les voy a dejar un video para que entiendan mejor. Blaise Pascal fue un físico francés que en el siglo XVII realizó investigaciones sobre la presión en fluidos. Después de múltiples experimentos y muchas fallas, encontró un principio que ha resultado muy útil para aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. El principio de Pascal dice lo siguiente: la presión aplicada a un fluido se transmite de manera íntegra a todas las paredes y superficies en contacto con el fluido. Pascal realizó muchos experimentos. El más recordado es cuando llenó un barril con agua, le colocó un tubo delgado en la parte superior y lo llenó también con agua para aumentar la presión hidráulica sobre el fondo del barril. ¿Qué sucedió? El sentido común indica que conforme aumentaba la altura del agua, también lo haría la presión en el fondo. Y llegaría un momento en que la presión sería tan grande que el fondo del barril tendría que ceder o romperse. ¿Cuál fue el resultado? Que el barril comenzó a romperse por todos lados, como si la presión del agua se transmitiera no solamente al fondo del barril, sino a todas las paredes en contacto con el agua. El principio de Pascal puede ser utilizado en forma similar a las máquinas simples para multiplicar la fuerza, por ejemplo la palanca o la polea. La prensa hidráulica es un dispositivo que utiliza el principio de Pascal para producir una fuerza grande a partir de otra más pequeña. El funcionamiento de esta prensa se explica con el principio de Pascal. Si se ejerce una presión en el émbolo pequeño de la prensa, entonces esta presión se transmite en todas direcciones a lo largo de todo el fluido. Por tanto, llega de manera íntegra hasta el otro émbolo. Esto es muy importante, porque como la presión es la misma, mientras más grande sea el área, la fuerza será mayor. Si el área del émbolo derecho es mayor que la del izquierdo, la fuerza será también mayor. De hecho, podemos decir que si el émbolo de salida B tiene 2 o 100 veces mayor área que el de entrada A, entonces la fuerza de salida también será 2 o 100 veces mayor que la fuerza de entrada. Esta es una relación muy útil en algunos artefactos de nuestra vida cotidiana. Muchos tipos de elevadores hidráulicos utilizan este principio, como en algunas estaciones de servicio para coches. Matemáticamente podemos calcular la fuerza de salida a partir de la fuerza de entrada.
Como el principio de Pascal establece que la presión se transmite a lo largo de todo el fluido, entonces podemos decir que el cambio de presión en el émbolo de entrada es igual que el cambio de presión del émbolo de salida. Entonces, para este caso, la presión se puede calcular dividiendo la fuerza aplicada entre el área. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.